Pues toda la semana he estado pensando en la gracia de Dios. He estado esto también escuchando el Evangelio, en especial el Evangelio de Lucas. Bueno, todos los Evangelios, ¿no? Pero el de Lucas en especial estuve escuchando y todos los milagros que el Señor hacía, ¿no? Y wow, qué lindo es, ¿no? Cuando Dios hace un milagro y realmente Él era, como dice la palabra, era lleno de gracia y de verdad, ¿no? ¿Y qué cosa es la gracia, no? La gracia es un regalo de Dios hacia nosotros. Y lo lindo es que es un regalo que ni siquiera nos merecemos, ¿no? Eh, Dios es lindo porque Él te da cosas que no mereces. Entonces como que te enamora así, ¿no? Y eso se llama gracia y misericordia, ¿no? Entonces Él extiende su mano hacia nosotros cuando no lo merecíamos. No lo buscábamos, o si lo buscábamos era bueno porque estábamos en dificultad, ¿no? Pero aún así, Él extiende su mano y eso es gracia, ¿no? Algunos dicen que es un regalo no solamente inmerecido, ¿no? Sino dicen desmerecido, porque no te lo mereces. Pero Dios, como Padre bueno, ¿no? El Padre, hola Pati, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? El Padre bueno, pues viene tu hijo, viene tu hija, te pide algo. Y como la chilindrina a veces te enamora, ¿no? Para que tú le des algo y le das, ¿no? Porque tú amas a tu hijo, ¿no? Y Dios es así con nosotros, ¿no? Él sabe que nosotros no lo merecemos, pero aún así extiende pues su gracia, ¿no? Y bueno, ¿qué es la gracia y su alcance, ¿no? Y es lindo, ¿no? Cuando la gracia comienza a alcanzar a todo el mundo. Decía que estaba leyéndolos y escuchando los evangelios y cómo el Señor sanaba aquí, sanaba allá, ¿no? Gente que inclusive muertos, o sea, gente que estaba físicamente muerta, gente que estaba espiritualmente muerta, emocionalmente muerta, y separada de la sociedad por su enfermedad, porque en esa época era la enfermedad, pues también tenía que ver con una maldición y con un estatus, porque no se le integraba a la sociedad, ¿no? Aquella que, por ejemplo, ritualmente impedida por flujo de sangre, lepra, cosas por el estilo, ¿no? Así que Dios extiende su gracia dando vida y reinsertando también a la sociedad, ¿no? Y dándole valor, ¿no? A cada persona, ¿no? Y es lleno de gracia. Por eso es que la palabra dice que Él era lleno de gracia y de verdad, ¿no? Entonces amado, amado por muchos, odiado también por otros, porque él hablaba la verdad. Y ahí había algunos que no querían, pues, que le cambiasen su verdad, ¿no? Y es así, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Hay gente que no le quiere que le cambie su verdad pues porque le enseñaron así, porque bueno, y porque para ellos es sagrado. Las, la gracia tiene que ver con la salvación, ¿no? Con ir al cielo, ¿no? La Biblia dice que por gracia somos salvos, o sea, para ir al cielo no se necesita obras, ¿no? Entonces esto es una diferencia grande y el problema de no entender esto está en no conocer las escrituras también, ¿no? Porque la Biblia dice que la salvación es por gracia, ¿no? Es un regalo.
es gratis, no necesitas ganártelo, o sea, esto, no nos han enseñado esto, pues, no nos enseñaron, ¿no? Al contrario, de chiquitos siempre nos enseñaron a que tenemos que ganarnos las cosas. Hola Jessy, bendiciones. Hola Henry. Entonces, como nos enseñaron que tenemos que ganarnos todas las cosas, todo cuesta, y entonces yo me tengo que ganar esto, el sustento, me tengo que ganar también esto, eh, también esto, me tengo que ganar un nombre, ¿no? Una reputación, ¿no? Y eso, bueno, eso es lo que ve la sociedad, ¿no? Pero delante de Dios, claro, todos estamos en problemas porque todos somos pecadores, pero la sociedad ha hecho como una escala de valores, ¿no? Pero es que Dios hace un rayos X al corazón y ve pues que todos estamos en problemas, ¿no? Entonces este, esto de la gracia es bien interesante, bien importante. ¿Por qué? Claro, porque si yo no entiendo que yo soy salvo por gracia y también camino por gracia, ¿no? Soy salvado por gracia y soy santificado, o sea, soy transformado, ¿no? Por la gracia de Dios. Hermana Rosa, ¿cómo está? Buenos días. Entonces si yo no entiendo esto, voy a pensar que es por mis méritos, que no, que yo soy santificado, es por mis méritos, o es por algo bueno que hice de repente, ¿no? ¿No? Porque todos hemos hecho alguna cosa buena, algún momento, ¿no? De repente pensarás, pues bueno, yo, qué sé, yo una vez le di unas moneditas a una señora anciana pobre, ¿no? Pensará, Dios habrá visto eso, ¿no? Pero en realidad no es por nuestras buenas obras, ¿no? Sino es por la bondad de Dios y por su gracia. Entonces, el mundo no entendió esto, entonces es por eso que exalta a la gente, es por eso que existen lo que se llama santos, ¿no? Exaltar a la gente o sea, porque piensan que hay personas que sí llegan a ese nivel de ser santos por sí mismos, pero en realidad es la obra de Dios a través de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, buenas noches. Buenas noches, hermanita Rosa. Ah, buenos días, Perú. Entonces ¿cuál es el alcance de la gracia? Bueno, la gracia me salva y luego Hola, José, ¿cómo está? Ah, mira, está de día, qué bueno, ya has podido entrar. En el, en el año 1517, el 31 de octubre, Martín Lutero clavó ahí en la puerta en una iglesia en Inglaterra, en Gutenberg creo que era, 95 bulas le dicen, ¿no? Protestas, ¿no? A la iglesia, ¿no? Porque la iglesia está vendiendo, pues eh, estaba vendiendo espacio en el cielo, estaba vendiendo indulgencias, le decían, ¿no? Que son favores para poder ir al cielo. Y con eso, con ese dinero, bueno, construían pues más templos, ¿no? Pero claro, Martín Lutero dijo, no puede ser, esto no va con lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces él protesta y desde ahí nace la iglesia protestante, ¿no? Entonces desde 1517 está la iglesia protestante, aunque antes ya existía, ¿no? Pero aquí sí fue un cambio bien grande, bien brusco, por lo que esto
fue visible, ¿no? A toda la iglesia mundial de esa época, ¿no? Y ahí nace esto, lo que se llama el protestantismo. Y porque él protesta, le dicen protestante, entonces a nosotros también nos dicen protestante. Pero claro, protestamos. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo diferente a lo que dice Dios, ¿no? A lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces hay que darle su lugar, ¿no? Entonces, hoy día también nosotros tenemos que seguir protestando, ¿no? Por toda cosa que se levante en contra de lo que dice la Biblia, esto, primeramente en nuestras vidas y luego, bueno, en la sociedad, ¿no? Con, con mucho respeto, ¿no? Pero la Biblia dice esto, ¿no? Entonces, Martín Lutero dijo, no, pues la Biblia no dice que se puede comprar, pues, el cielo, sino que es por sola gracia, dijo él, ¿no? Sola gracia, es sola gracia. La gracia del Señor es suficiente para salvarnos, es suficiente para transformarnos, es suficiente para hacer lo que tenga que hacer con nosotros. Interesante, ¿no? Que esto, Efesios 2, 8, 9 y 10 dice, ¿no? Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Y eso no de vosotros, pues es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En ese verso 10 al final dice, porque somos hechuras suyas en Cristo Jesús, ¿no? Y esa palabra cuando dice es Efesios 2:10, Efesios 2:10 es, cuando dice somos hechura suya, es interesante, esa palabra en griego es, eh, se dice poema, se dice, poema, donde sale la palabra poema, ¿no? Entonces nosotros somos, si bien en esa época todavía no se utilizaba en ese sentido, pero la palabra poema después bueno, se utiliza para poema, pero en esa época significaba una obra de arte, una obra de arte hecha al detalle, ¿no? Minuciosamente, ¿no? Detallada, hecha por un artista, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque nosotros, ah, cuando lo, cuando lo leí, me sentí bien contento. Me sentí bien contento porque, o sea, Dios, ¿cómo se dirige a nosotros? Nos dice que nosotros somos una obra de arte, mira. Somos una obra de arte hecha por un artista en detalle minucioso, ¿no? Un modelo artístico. O sea, pues si ya imagino que ahí Henry está ahí con pareja, está Patty con su pareja, con su esposo, así que si están al costado, dile, eres una obra de arte, pues. Y si no, ya lo que estamos solos, mírense al espejo, pues. Está como ese que dice, ese cristiano que se mira al espejo y dice, Señor, hiciste todo perfecto, maravilloso, pero conmigo te pasaste, te pasaste. Así que somos hechura suya, dice, ¿no? O sea, somos un poema de Dios. Ya no, ya, o sea, si tú piensas que de repente, pues, habremos pensado mal de nosotros mismos, ¿no? Que nos falta algo, ¿no? No sé, ese es el dilema del ser humano desde niño y adolescente sobre todo, ¿no? O que tengo mucho acné, o que qué sé yo, o mucha nariz, o mucha oreja, y uno se siente menos a veces, ¿no? Pero la Biblia dice que somos poema de Dios, somos una obra de arte de Dios hechos en Cristo Jesús, claro, creados para buenas obras, ¿no? Entonces,
A mí ese pasaje me anima, realmente me anima. Hola, see you, Dios te bendiga. Espero que hayas escuchado esa parte, que eres un poema de Dios. Dice que somos un poema de Dios hecho para buenas obras. O sea, en Efesios 2 8 9 al 10 dice que nosotros, que la salvación es gratis, gratis, ¿no? O sea, no necesitas ganártela, ¿no? Entonces, claro, porque yo decía, porque nos han enseñado de chiquito, todo tenemos que ganarlo, ¿no? Y bueno, es así, ¿no? O sea, esto, hasta cierto punto, tiene lógica, porque si no trabajamos, pues no ganamos. Si no nos esforzamos. Hola, sí, Dios te bendiga. Saludos a tu mami. Entonces esto, hay la idea de que todo me tengo que ganar, entonces la salvación también. Entonces, para ir al cielo, tengo que portarme bien. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Pues muchos van a decir, pues esto, pues me tengo que portar bien, tengo que hacer buenas cosas. No, 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 no. O sea, no digo que esté mal eso, ¿eh? Está bien, te conviene hacer buenas cosas. ¿Sabes por qué? Porque después va a haber un juicio también, ¿no? De Dios. Entonces a todos nos conviene hacer buenas cosas. Porque a veces, ¿y qué hiciste con la vida? Y dice que Dios va a haber un... Pero la salvación es diferente. La salvación no es por obra, es solamente por la fe, ¿no? Lo que se llama gracia. O sea, gracia, acuérdate, gracia es un regalo. Entonces lo que está diciendo es que somos salvos por regalo. Eso es. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Somos salvos por regalo de Dios, ¿no? Pero hay un medio, ¿no? Por medio de la fe, dice, ¿no? Por medio de la fe. Entonces, esto, hay un medio por el cual nosotros somos salvos en Jesús, ¿no? Y no por obra. Y no por obra, y ahí da todavía, ahí da el motivo. Y no por obra para que nadie se gloríe, pues para que nadie diga, no, yo soy más. O sea, moralmente mejor. Ese fue el problema, hablábamos la semana pasada. Ese fue el problema de los fariseos. Los fariseos, ¿por qué no recibieron a Cristo? ¿Por qué se peleaban? Porque Cristo los trataba feo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos se creían moralmente superiores y Cristo, que conoce todas las cosas y conoce al hombre y conoce el corazón del hombre, y pues ya, pues no te hagas el bueno, pues. No te hagas el bueno porque Dios penetra tu corazón, ve tus pensamientos, ¿no? Lo más profundo de tu pensamiento, ¿no? Cuando te has enojado con tu esposa, cuando te has enojado con tu esposo, con quien sea, y lo has querido matar ahí. Ya, si te enojaste, si le dijiste tonto, ya en tu corazón ya lo mataste, dice, ¿no? Y ni qué hablar de la cuestión esa de la lujuria, ¿no? Si ya lo pensaste nomás, ya adulteraste, dice, ¿no? Entonces, a veces nosotros no queremos esto presentar como bueno, pero hay un error en ese dicho que dice, ese en el fondo es bueno, ¿no? Pues si fuera en el fondo bueno, pues entonces haría todo bueno, pues. Entonces en realidad en el fondo somos malos, pues. Por eso que la cosa no es tan bien. Entonces es por eso que es por eso que Jesús tiene que venir, ¿no? Y entonces esto, el bueno tiene que morir por el malo, ¿no? Y él aún acepta, ¿no? Entonces, bueno, en eso consiste la gracia, ¿no? Y entonces esto hay que despojarse después de ese orgullo, ¿no? Que dice, no, yo no soy tan malo, ¿no? ¿Hay algún creyente ahí que piense que no es tan malo para orar y decirle a Dios que le muestre toda su maldad? Te vas a asustar. Pero, claro, hay una gracia que es de parte de Dios, ¿no? Que es infinita y que Él extiende, ¿no? A todo aquel que, pues, que quiera poner su confianza y se arrepientan.
Interesante que él va donde eh, publicanos, aquellos que cobraban los impuestos, ¿no? Eran los que cobraban los impuestos para los romanos, dentro de los judíos eran considerados traidores de la patria. ¿Por qué? Porque trabajaban para el enemigo y todavía cobraban y cobraban de más. Pero Jesús iba donde ellos. Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo era uno. Pero el que tenía más plata era Zaqueo. Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos, imagínate. Mateo tenía, pero había hecho más. O sea, en Perú es bien fácil en Perú era así como el ministro de Trabajo, que se ha fugado, que ha hecho más conexiones ilícitas y se ha llenado más dinero y se ha fugado. Bueno, Saqueo era algo así, pero Jesús extiende su misericordia a Saqueo. Y yo creo que Saqueo ya estaba aburrido ya. Saqueo estaba aburrido ya, porque tú puedes tener mucha plata y no, pero ser odiado por todo el mundo y eso creo que no es divertido para nadie, ¿no? Y así en ese contexto, Jesús va a la casa de Saqueo, ¿no? Y Saqueo se arrepiente. Entonces, por eso es que el mensaje es arrepentidos, ¿no? Y la gracia de Dios es suficiente para cualquiera, para cualquier pecador, ¿no? Que se arrepiente. La gracia del Señor también me santifica, ¿no? Y te das cuenta, todo comienza en Dios. Y, y poco, en realidad, bueno, nosotros tenemos que responder, ¿no? Pero en realidad es fácil cuando pues eres cautivado por el Señor, ¿no? Cuando tu gracia te alcanza, ¿no? ¿Te acuerdas de esa mujer que tenía flujo de sangre y decía, si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana? Si tan solo tocar el borde de su manto. Iba escondidita porque, claro, ella tenía flujo de sangre y esta mujer, pues era despreciada por la sociedad porque era impura, ¿no? Ritualmente. Y toca avergonzada el borde del manto del Señor y dice sana. Y pone su fe en acción, ¿no? Dejando de lado todo tipo de orgullo, ¿no? Así como el caso de Jairo. Te cuento esta cosa porque he estado viendo todos los evangelios y gozándome ahí con todas las sanidades que el Señor hacía. Y por eso que pensé en la gracia, porque Dios estaba realmente, el Señor Jesús, lleno de gracia, lleno de verdad y lleno de gracia, lleno de la palabra de Dios y lleno de gracia. ¿Y sabes qué? Necesitamos ser llenos de gracia y llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es la que nos va a salvar, la palabra de Dios es la que nos va a guiar, es la lumbrera a nuestro caminar, ¿no? Y claro, y la gracia también nos va a santificar, nos va a ayudar pues a caminar correctamente, a no pecar, ¿no? O si caemos a volver a levantarnos, ¿no? Entonces el camino de la gracia, el camino de la gracia y la verdad. Y claro, y la verdad hace que pues que yo pueda tomar el camino correcto. El día domingo, que llevé a mis nietos pues a la iglesia, ¿no? Y ellos fueron a escuchar pues la clase de la escuela dominical, escucharon la verdad, ¿no? Y yo hablaba con ellos y tuvimos un tiempo lindo conversando porque captaron muy bien el mensaje, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios puede eh, transformar, la vida, ¿no? Porque qué simple, en la simpleza de un niño, ¿no? ¿Cómo caminar con Dios significa obedecerle? Qué fácil lo captaron, ¿no? Cuando a veces uno
cuando a veces uno claro, pone pretextos, ¿no? Para no obedecer a Dios, ¿no? Cuando uno ya se hace grande es muy hábil para poner pretextos, ¿no? Porque yo camino con Dios, pero tú no sabes lo que me hicieron, pero tú no sabes cómo me hablaron, y dice mi nieta, caminar con Dios significa obedecerle, obedecerle. Pero lo lindo con Dios, y bueno, ahora, por supuesto, no solamente es obedecerle como un ejercicio, pues hola Ricky, Dios te bendiga. Pues le tengo que obedecer, o sea, a la fuerza, esto, y voy a ser sincero que esto, a veces no quiero, o a veces fallo, o a veces sí quiero y fallo, pero a veces sí, sin vergüenza, no quiero, y tengo que arrodillarme y decir, Señor, pon en mí el querer y el hacer, ¿no? Su voluntad, ¿no? Porque la verdad, o sea, tenemos que ser como niños, ¿sabes qué? No quiero, pero que no se haga lo que yo quiero, ¿no? Sino que se haga tu voluntad, como dijo el Señor, ¿no? Pero de una manera sincera, ¿no? Y es lindo porque, claro, la palabra de Dios es la que nos va a transformar, junto con el Espíritu Santo de Dios, que nos da la fuerza, ¿no es cierto? Y y poco a poco somos transformados por la gracia, día a día. De gloria en gloria te veo. Y yo, dice, ¿no? Dice la palabra, ¿no? De gloria en gloria te veo. Yo quería hacerles una pregunta, ¿no? Una pregunta, ahora que están ahí todos y que muchos de ustedes ya tienen años caminando con el Señor. Después de años que camino con el Señor, ¿cuánto, cuánto más o cuánto, espero que más, cuánto me parezco al Señor? ¿Cuánto me parezco a Jesús? ¿No? Después de tantos años, ¿me estoy pareciendo más al Señor? ¿No? Buena pregunta. ¿Me estoy pareciendo más al Señor? Bueno, eso es para que lo pienses, ¿no? Para que tú mismo, ¿no? No para juzgar, sino para que te hagas un análisis. Y si es no mucho, o creo que no, o ¿cuántas respuestas pueden haber? Pues, uy, pucha, ya perdí, ya perdí la alegría de seguir al Señor. Antes tenía más gozo. ¿No? O te diría como Pablo, como Juan, ¿no? En las cartas a las iglesias, tengo algo contra ti que te has dejado tu primer amor. Entonces vuélvete a las primeras obras, dice, ¿no? El Señor, ¿no? Pero eso Dios también, si se lo pides, te lo da, ¿no? Es esto interesante, ¿no? Porque Juan dice que, o en el mensaje a las iglesias, que te vuelvas al primer amor, ¿no? ¿No? Porque, claro, porque el activismo hace, aparentemente, pareciera que todo va funcionando bien, ¿no? Mucha actividad, muchas cosas, pero por dentro vacío, ¿no? ¿No? En cambio, cuando estás en el primer amor con Dios, quizás no muchas cosas, pero fogoso, pero con mucho amor, con mucho gozo, ¿no? Un poquito la diferencia. Como el matrimonio podría ser. Al comienzo así, mucho amor, mucho amor. Y después como que se hace una rutina, ¿no? O como era el don Ramón ¿no? Decía, mucho amor, y después saca sonapan, sí. Entonces la verdad, ¿no? La gracia,
la gracia que me salva, la gracia que me hace caminar y la verdad que guía mi camino, ¿no? Qué, qué importante, ¿no? Entonces, pero claro, la verdad me hace caminar en el camino correcto, pues, ¿no? Y, y bueno, Ari me decía que claro, caminar con Dios es obedecerle, ¿no? Y para obedecerle tengo que conocer lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sola gracia, entonces, quizás poco a poco, claro, un niño va a ir aprendiéndolo poco a poco, pero uno grande es, no dependo de otra cosa, no dependo de otra persona, no, solamente dependo de Jesús para su salvación. Es interesante cuando dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y es interesante, ¿no? Porque si el Padre no lo trajere, y en el lenguaje original es si no lo arrastrare, ¿no? Eh, a veces el Señor esto hace eso, ¿no? No literalmente, pero con las circunstancias, ¿no? A veces te acorrala que, a veces es necesario, ¿no? Que nos acorralen para poder, porque nosotros tenemos la mirada en las cosas terrenales y a veces necesitamos algo para poder mirar hacia arriba, ¿no? Ya sea, qué sé yo, ¿no? Ya sea un problema, ya sea una desilusión, ya sea un vacío existencial, una enfermedad o ya sea un desastre, qué sé yo, ¿no? Pero sí, necesitamos mirar para arriba, necesitamos mirar para arriba. Pero todo eso tiene que ver con la gracia de Dios, ¿no? Todo eso tiene que ver con la gracia de Dios, que actúa, ¿no? En aquellos que le buscan, o en aquellos que Dios pone, pues, sus ojos. Dios conoce todas las cosas, ¿no? Cuando yo me convierto, por ejemplo, yo pasaba por depresión muy fuerte, ¿no? Y, y es ahí donde me invitan a la iglesia. O sea, si tú te pones a pensar, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían que yo estaba pasando esa situación? Nadie sabía. Uno no dice esas cosas. Uno no dice, no estoy mal, ¿no? Uno no se va por la calle o normalmente, ¿no? Uno no pone en su muro, pues tengo un vacío existencial o cosas por el estilo, ¿no? Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe, ¿no? Así que si tú estás escuchando, es porque Dios sí sabe, ¿no? Lo que hay en tu corazón, ¿no? Y Dios quiere darte gracia abundante, porque realmente Dios tiene abundante gracia, ¿no? Para salvar, para santificarte, ¿no? Y para trabajar en tu vida, ¿no? Para cualquier situación. Así que la gracia es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Y, ah, contrariamente, ¿no? Decía que hemos aprendido que tenemos que ganarnos todo, pues. Entonces no encaja, pues. No encaja la gracia de Dios, pues, porque algo tengo que hacer, ¿no? Tan fácil, tan fácil, dice, ¿no? Pero Dios conoce, ¿no? Cada corazón. Ahora, nosotros no conocemos, entonces lo que nosotros hacemos es ir sembrando la palabra de Dios, ¿no? Y Dios es paciente para con todos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y está extendiendo su mano y está extendiendo los tiempos también para que pues muchos más se puedan salvar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dice que en el Antiguo Testamento, en Génesis, Abraham creyó a Dios, ¿no? Dios le dijo que salga de Ur, de los caldeos y que vaya a la tierra que él le iba a dar, una tierra que él le promete. Y él va. Y él creyó y su fe le fue contada, ¿no? Por justicia le fue contada. Su fe le valió, ¿no? Y esa misma fe es la que nosotros necesitamos, ¿no? Esa misma fe, como la fe de Abraham.
No como la fe de los sacrificios luego, ¿no? Sino como la fe de Abraham, que es justificado por la fe y no por sus obras. Entonces, sola gracia es lo que Martín Lutero, pues esto propone, ¿no? Cuando hace la reforma protestante, ¿no? Y pues, claro, porque se estaba, como el día de hoy, ¿no? Se dice que, la, que uno va al cielo por portarse bien y por hacer bien las cosas, y eso no es así. Eso no es así, ¿no? Sabemos que no es así, bueno, la palabra lo dice y si somos sinceros, sabemos que todos estamos en problemas. Oh, Julie me acaba de mandar un mensaje de voz. Qué bueno. La sola gracia me tiene que hacer abandonar cualquier intento de confiar en mí mismo, ¿no? En mis, bueno, en rituales, en sacramentos, en obras propias, ya que es un regalo inmerecido, pues, de parte de Dios. Y estuve meditando en esto, en la gracia de Dios, eh, a través de los milagros de Jesús, en los evangelios, ¿no? A través de la vida de los apóstoles. Si tú te pones a ver la vida de los grandes hombres de Dios, no de los que salen ahí en la Biblia, ¿no? Justo veía en la mañana, por ejemplo, podemos ver a David, por ejemplo, ¿no? David, vence a Goliat. Un gran episodio de fe, ¿no? Tremendo episodio de fe. Un chiquillo de 14 años, venciendo a un guerrero de toda la vida. Una fe como nunca se ha visto. Nunca se vio una fe así. Tremendo hombre de fe. Vence a Goliat, ¿no? Y luego vence las batallas, ¿no? Para el rey Saúl, ¿no? Y luego huye de Saúl y luego miente, miente, miente por temor, escapando de Saúl. Miente por desconfiar de Dios. Y tú te preguntas, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó, no? Pues si él fue el hombre que tenía la fe más grande, ¿no? De la historia, ¿no? Y luego nuevamente tiene victorias y luego peca. Y peca, pero peca feo, peca, ¿no? Ustedes conocen la historia, ¿no? Él adultera pues con la mujer de uno de sus mejores generales y después manda a matar al general. Luego tú ves la vida de Pedro, por ejemplo, y Pedro, pues confiesa que Jesús es el Cristo, ¿no? Y luego lo niega, ¿no? Y después, en el día del Pentecostés, predica y 3.000 personas se convierten. Y luego se sienta a comer con unos judíos y vienen unos que no son judíos y se hace el loco, como que si no los conociera. O sea, te das cuenta, te das cuenta. Esos son los grandes hombres de la Biblia, con sus grandes victorias y sus grandes fracasos, como nosotros, ¿no? Por eso yo siempre digo, ¿no? La vida cristiana es una paradoja. A veces estamos hacia arriba y a veces ¡pum!, estamos abajo, ¿no? Pero, claro, la gracia de Dios nos va a hacer poder mantenernos firmes, ¿no? En todos esos momentos, ¿no? Y es la que nos va a abrir los ojos y es la que nos va a sostener
para seguir caminando en los caminos de Dios. Y es la que se va a extender hacia nuestras vidas y que va a hacer que glorifique a Dios. O sea, por ejemplo, cuando David, después que vence a Goliat, después miente, ¿no? O sea, de tener 100 de fe, tiene menos 100 de fe. Miente para poder comer unos panes y recibir unas armas, ¿no es cierto? Pasa de 100 a menos 100. La paradoja, ¿no? Pero, pero después recibe tanta gracia que escribe los salmos, ¿no? Sale de esa curva, bueno, primero esta es la victoria y luego baja, desciende y luego sube porque recibe la gracia de Dios. Bueno, nuestra vida es así también. Estamos gozosos, gritando aleluya, gloria a Dios, y de repente pasa algo, ¿no? Y nos hace caer. Pero la gracia de Dios nos va a sostener y nos va a levantar de nuevo, con fuerza, ¿no? Y esa es la gracia que está a nuestro alcance, solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y somos privilegiados, ¿no? A tener esa gracia que nos salva, esa gracia, ¿no? Que nos alcanza, ¿no? En esos días, en esos momentos difíciles, en esos momentos donde estamos, pues, abajo, menos 100 y luego nos levanta. Y esa gracia está a nuestro alcance, ¿no? Para sacarnos, pues, del hoyo, como de la vergüenza, de la desesperanza, de la enfermedad, de la prueba, de todo. Así que la gracia y su alcance en nuestras vidas, el regalo de Dios para ir al cielo y para caminar con Él, en el pico y en el hoyo, porque muchas veces nuestra humanidad nos hace ir abajo, pero la gracia de Dios nos levanta, porque la gracia de Dios es como esta cuestión que decía que nadie viene a mí, o sea, si el Padre no lo trajere, ¿no? Nadie vendría al Señor, ¿no? Y literalmente ahí, si el Padre no te arrastra, y a veces hay que dejarnos que el Señor nos arrastre, nos jale, ¿no? Para sacarnos, pero sí que nos saca, sí que nos saca. Así que esa gracia no solamente es salvadora, no solamente es santificadora, sino que esa gracia es suficiente para caminar la vida cristiana, suficiente. Así que agárrate de ella, aférrate a ella y confía, ¿no? En la misericordia, ¿no? Y si te olvidaste de su misericordia, bueno, acuérdate de lo que ha hecho contigo y léete los evangelios y las maravillas que ha hecho el Señor, los milagros, tremendos milagros con cada persona, ¿no? Con cada diferente persona. Cada caso es un caso especial y muy diferente, lleno de amor, misericordia y gracia, sobre todo. Gracia suficiente, ¿no? Para levantar al... Tanta, Dios tiene tanta gracia y tanta gracia, tanto tiene Dios, que esos hombres de Dios, esos discípulos, luego no tuvieron problemas para entregar sus vidas a Dios, para morir por Él. Imagínate la gracia que Dios les ha dado, ¿no? Qué lindo, ¿no? Tanto recibieron que cómo iban a fallarle a su Señor. Así que prefirieron dar la vida por Él. A ese punto, ¿no? Así que esa gracia es suficiente para ti, para mí, y va a alcanzar para llevarnos al cielo y para hacernos vivir acá, en esta vida, ¿no? Con todas las sube y baja que nos toca vivir día a día.
¿Qué te parece? Gracia suficiente. Amén. ¿Qué te parece si oramos y pedimos a Dios de su gracia para seguir caminando? Y para si estás pasando un tiempo difícil, pues que sea Dios con su gracia, ¿no? Transformando, ¿no? La situación. Oh, hay tantas cosas. Sí, amigos, familiares. Esto, claro, hay enfermedades, hay también, sobre todo, ¿no? Hay que llevarle el evangelio, hay que pedir a Dios que su evangelio pueda penetrar, ¿no? En las personas para que puedan ser transformadas. Porque eso es lo más importante, que la gente se salve, ¿no? Porque esta vida pasa, pero hay una eternidad en la que tenemos que enfrentar y van a tener que enfrentar todos, ¿no? Y y eso es más importante, porque ¿qué es la vida sino un vapor que aparece y luego desaparece? Pero claro, mientras estemos en esta vida vamos a sufrir, pero vamos a estar del lado del Señor y vamos a pedir que Él derrame de su gracia. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Señor, te veo, Señor, en el día a día, te veo en tu palabra y te veo lleno de gracia, Señor. Lleno de verdad, lleno de gracia. Señor, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo me hubiese gustado estar ahí y ver esos milagros y la gente saltando en medio de las sanidades, en medio de tu palabra de amor, en medio de tu verdad? Gracias, Señor, por dejar escrito, Señor, en tu palabra. Padre, que esa palabra podamos creerla, podamos caminar contigo, Señor, obedeciéndola, pero también, Señor, deleitándonos en ti, en tu presencia. Y, Señor, dándonos gracia, gracia para poder vivir la vida que nos das. Una gracia abundante y especial, Señor, para aquellos que la necesitan hoy, Señor. Señor, muchos necesitamos de tu gracia, Señor. Diferentes situaciones, diferentes problemas, de todo tipo, Señor, económicos, físicos, emocionales. Padre, suple cada una de las necesidades. Te rogamos, Señor, tu bendición. Extiende tu gracia, Señor, así como tú sanabas toda enfermedad, toda dolencia, Señor, cuando tú estuviste en esta tierra, oh Dios, tus evangelios lo cuentan. Tú sanaste toda enfermedad y toda dolencia en todo el pueblo, en todos los pueblos que ibas, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que sanes toda enfermedad y toda dolencia, Dios, que hay en tu pueblo ahora, en la vida de mis hermanos, en la vida de sus familiares, Señor, en la vida de nuestros mayores, de nuestros tíos, tías, padres. Señor, obra, Señor, en esos achaques también que dan la edad, Señor, y enfermedades también graves que puedan haber, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes abundante gracia para nosotros, Señor. Y te agradecemos, Señor, te agradecemos porque eres bueno, porque tú no te quedaste hace 2000 años, sino que tú resucitaste, Señor, y vives hoy, Señor. Y estás hoy también aquí, haciendo milagros, Señor. Creemos, Señor. Creemos en tus milagros, Señor. Pero sobre todo creemos en tu palabra bendita, Dios, que es vida y da vida. Te agradecemos, pedimos tu bendición ahora, que algunos comienzan su día y nosotros vamos a descansar. Te pedimos, Señor, en Perú y aquí tu bendición. Y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.
Chao. Que la gracia del Señor esté con vosotros. Bye bye.